Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando una serie llamada Huellas, vidas que nos siguen enseñando, y en cada una de esas clases pues estamos viendo, hablando, tocando, profundizando, estudiando un hombre, una mujer de Dios. No importa la edad, no importa el género, importa cómo Dios ha usado esa persona para poder enseñarnos a nosotros. La palabra del Señor nos dice que todo lo que se ha escrito en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, dice para nuestra enseñanza se ha escrito. Romanos 15:4 dice eso, y también 1 Corintios 10:11 nos dice que todo lo que sucedió a aquellos de la antigüedad sirve como ejemplo para nuestras vidas y fue escrito para amonestarnos a nosotros. Muchas veces la vida de hombres y mujeres de Dios que pasaron situaciones como nosotros, que enfrentaron situaciones problemáticas, complicadas y sin duda mucho más difícil que la nuestra, ellos han visto la mano de Dios y trazaron un camino, ¿no? Un camino que nos ayuda a nosotros para saber que alguien nos precedió, alguien fue antes que nosotros por ahí, ¿no? Cuando uno dice yo debo tener el mayor problema de todos, la verdad es que según la palabra siempre hubo alguien, y vas a la Biblia y lo encuentras. Siempre vas a encontrar a alguien que pasó por situaciones muy similares a las tuyas, a las mías, sin embargo vio la mano del Señor obrando. Es más, no solamente que Dios hizo algo milagroso para ayudarlos, para restaurarlos, lo que sea, sino que los usó para su gloria, los capacitó de una manera tremenda para que cumplan un propósito de Dios, un plan de Dios. Sin duda hoy estamos viviendo en un tiempo difícil, sea por la pandemia, sea por situaciones que a lo mejor algunas personas están pasando a nivel enfermedad, a nivel social, laboral y tantas otras situaciones complicadas. Además vemos que, no sé cómo sientes tú, la cultura, el ambiente del mundo en donde estamos viviendo, ¿no? Si tú tienes más o menos unos 50 años como lo tengo yo tengo ya 54, la idea es que todo lo que hemos vivido nos da la sensación de que cada vez hay mayor pecado en el mundo, cada vez hay mayor corrupción, cada vez hay mayor flexibilidad para lo que uno quiera hacer, lo que se le ocurra, lo que se le antoje. Es como que estamos volviendo a la época de los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece. La palabra de Dios queda a un lado y cada uno sigue sus propias reglas, convicciones, y el sistema ampara eso, ¿no? El sistema está dando rienda suelta a ese sentido. Entonces uno, cuando ve que todo lo que nos rodea no tiene nada que ver con lo que Dios dijo, aunque algunos se digan ser cristianos, sientes en tu corazón que esto no está bien. Ay, Señor, ¿y qué va a pasar cuando tú actúas? ¿De qué manera actúas? Pero ¿sabe qué? Creo que nosotros hoy, en esta realidad, podemos hacer una diferencia tremenda si dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos capacite con poder. Nosotros estamos en este mundo para hacer luz, no para escaparnos, no para ocultarnos, sino para mostrar el mensaje, ayudar a otros que necesitan el camino, a otros que están perdidos. Y nosotros hemos recibido mucho del Señor, hemos aprendido su palabra, tenemos mucho que transmitirle a otros, no importa la situación que estamos viviendo. Por eso, nuestro contexto parece que es el peor de todas las épocas, pero tú tendrías que vivir en los tiempos de Josías. Hoy vamos a ver a Josías, el restaurador. El ambiente, el país que había recibido Josías, la verdad que era un desastre total. Y uno dice, bueno, la verdad es que estamos entendiendo a Josías porque vivimos épocas parecidas, pero era mucho peor. Déjame decirte que si tú lees la Escritura y lees todo el contexto, era peor que la situación que nosotros pudiéramos estar viviendo aquí en nuestro país. Tal vez en otros países la situación es mucho más angustiante, ¿no? Pero la realidad es esta. Ellos, los que nosotros estudiamos para seguir esas huellas, ¿no? Que abrieron camino, que saben pasar por situaciones, bueno, nos ayudan a entender de que hay resultado en el Señor, hay esperanza en el Señor, hay dirección y hay capacitación poderosa del Señor. Hoy vamos a estudiar la vida de Josías. Josías es un ejemplo para todos, para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los adolescentes, para los adultos.
Y yo no sé si tú tienes cierto preconcepto o cierto estereotipo de una persona, cómo debería ser una persona que trae una palabra de Dios. Lo imaginamos tal vez con cierto perfil, que deberían ser o hombre o mujer, o que debe tener cierta edad, o que debe vestir de manera determinada, o que debe hablar con cierta voz, o debe hablar muy rápido o muy lento. No sé, tenemos muchas ideas de cómo tiene que ser una persona que me hable, que me dé una palabra de Dios. Cuando tú vas a la Escritura, a la Biblia, te vas a encontrar con muchas sorpresas, porque Dios usó a todo tipo de personas. Usó a las mujeres, usó a los varones, usó a los adultos y ancianos, usó a los niños, usó a los jóvenes, usó a los preteens, a todos, realmente. Y si uno es sensible, puede escuchar la palabra de Dios que viene a través de cualquier persona que Dios quiera usar. Digo todo esto porque Josías fue puesto en el trono del reino de Judá cuando tenía 8 años. Era pequeño, sin embargo, él empezó a ser usado por Dios. Vamos a leer, fíjense lo que dice Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Dice así, hablando de Josías: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué palabra para este joven, este niño, ¿no? Porque él vio la realidad que estaba viviendo y él hizo una diferencia tremenda, notable. Así que vamos a estudiar su vida para saber, a ver, en qué cosas nosotros podemos asemejarnos, en qué cosas nosotros podemos también dar pasos de fe, qué cosas debemos ser precavidos, cómo nosotros podemos a través de la vida de Josías aprender sobre todo a someternos a Dios, a que Dios nos guíe, a recibir su guía, su palabra, su fuerza y su poder. Josías, datos personales de Josías. Hay algo que nos llama poderosísima la atención porque solo con él sucedió, solo con esta persona, con Josías. Muchas veces se ha profetizado en la Biblia de que iba a nacer tal persona, se lo dicen a los padres directamente, ¿no? Por ejemplo, Dios le dijo a David, bueno, tú vas a tener un hijo que se va a llamar Salomón y él te va a heredar, es decir, tu misma generación, ahí nomás, enseguida, el próximo hijo que tenga, ¿no? Pero nunca se había profetizado de que 300 años después iban a ser una persona y ya Dios da el nombre inclusive de esa persona que iban a ser. Eso sí es único, eso es tremendo, eso es una profecía maravillosa. ¿Te imaginas que diga, de acá a 300 años van a ser una persona que se va a llamar fulanito de tal, ¿no? Y que de repente tú te encuentras con que así exactamente sucedió, ¿no? Cuando uno va a la Biblia y encuentras, no en el segundo libro de Reyes, sino en el primer libro de Reyes, el capítulo 13, versículo 2, 300 años antes de Josías, escucha, dice esto. Había un profeta que dice que clamó contra el altar, había un altar pagano que había ahí por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Dice, le está diciendo a un altar pagano, un profeta de Dios, diciendo, altar, altar, ¿no? Dando el simbolismo a todo esto, diciendo, va a venir un rey que se va a llamar Josías y te va a destruir. 300 años antes. Y es tremendo cómo Dios cumple todas las cosas, ¿no? Porque Josías aparece justamente 300 años después con el cumplimiento de esta profecía, porque este rey destruye ese altar que había sido profetizado tanto tiempo antes. Yo no sé tú, pero yo me maravillo tanto con la perfección de Dios, con el plan de Dios, que es tan meticuloso, tan detallista, y si Él dice, mira, en tal tiempo van a ser una persona, se va a llamar así, va a hacer esta obra, porque tiene todo calculado el Señor, todo está en su plan.
Inclusive tú y yo estábamos en el plan de Dios. Y en su plan y en su mente decía Pablo, tenía que nacer tal día, tenía que predicar tal día, tiene que dar el estudio bíblico de Josías tal día, y hay otro allí que está escuchando tal día porque también es plan de Dios. Está todo sincronizado desde los cielos. Eso es maravilloso, es tremendo cómo Dios trata, ¿no?, con las personas y cómo Dios lleva adelante su plan con aquellos que le aman, con aquellos que le buscan, con aquellos que lo reconocen como su Señor y que cada día caminan al ritmo del Señor. Josías, además de ser profetizado, cuando él aparece, es una... Mire, esto es muy interesante, yo se lo quiero remarcar. Es la tercera generación de reyes muy pecadores. Su papá se llamaba Amón. Fue un desastre terrible en el pueblo de Israel. Ahora vamos a relatar un poquito las cosas que hizo su padre. Y su padre estaba tan apartado de Dios que nunca leyó la Biblia, nunca leyó la Escritura, no leyó jamás esa profecía que decía que iba a venir un rey que se llamaba Josías. No tenía ni idea este hombre porque este hombre nunca buscó a Dios, estaba totalmente volcado a la idolatría, haciendo altares, poniendo altares dentro del templo de Dios. Este hombre para mí estaba ya trastornado, realmente. El padre de Josías era terrible. No solamente su padre, su abuelo, el abuelo de Josías, se llamaba Manasés. Y si usted va al escrito bíblico va a decir, no hubo peor rey en Israel que Manasés. Todo lo que hizo este rey ha sido terrible. Y Dios había dicho, ¿no es cierto?, de que Él iba a traer el cumplimiento de lo que había establecido. Y miren, el Señor siempre traía el juicio, ¿no? Dice, no importa las generaciones que haya, puede haber 2, 3 generaciones, 4. Cuando viene el Señor y trae su juicio, agarra con todos. Eso es lo que dice, ¿no? Sin embargo, Josías no fue así. ¿Por qué? Porque Josías buscó a Dios. El que busca a Dios está libre de toda esa de consecuencia que tuvieron nuestros padres. Miren, si nuestros padres pecaron, ellos se tienen que arrepentir. Nosotros no tenemos nada que ver con nuestros padres. Nuestros padres son los que se tienen que arrepentir. Si mi abuelo pecó y se arrepintió, pues él que se tiene que arrepentir. Yo he escuchado por allí algunos que dicen, no, yo debo pedir perdón por mis padres, por mis abuelos, porque si no estoy bajo la misma maldición que ellos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Leen la palabra de Dios. Y aquí le estoy mostrando un ejemplo. Josías, de un padre desastroso y de un abuelo desastroso, que él mismo recibe palabra del Señor, empieza a andar en la palabra del Señor y él no recibió ninguna consecuencia de la maldad que habían hecho anteriormente. Entonces nos muestra la palabra de Dios que el que se arrepiente y busca a Dios, Dios hace un nuevo camino con él. El que recibe al Señor en su corazón, Dios quita todo lo que pudiera afectarle para que él esté enfocado en el Señor. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas porque hay un plan nuevo y diferente con aquel que busca al Señor todos los días. Está libre de toda condenación y además dice, está bendecido desde los cielos por Dios. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Todos los hijos de Dios son bendecidos por Él. No existen hijos de Dios maldecidos. Eso es una mentira del diablo. Los hijos de Dios son bendecidos por el Señor y van en dirección de las promesas de Dios porque le buscan al Señor en todo momento. Así que Dios hace cosas nuevas y tremendas con aquellos que le aman y le buscan a Él. Josías heredó el trono siendo un niño. 8 años tenía, ¿no? Segundo libro de Reyes 21-24 dice, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Qué difícil situación de Josías. Josías era un niño de 8 años que habían asesinado a su padre. Así que no tenía ni idea cómo gobernar ni preguntarle a su papá. Además, si le hubiera preguntado al padre, hubiera ido tal vez por el mismo camino, ¿no? Así que, de alguna manera, fue una bendición comenzar desde cero para Josías, ¿no? Pero Josías empezó buscando a Dios desde niño. 8 años, dice la palabra de Dios. Tenía 8 años y empezó a buscar a Dios. Así que, en el título de Josías, yo te podría decir que Josías es el niño restaurador. Un niño que tenía palabra de Dios. Y tenías que escuchar a Josías, 8 años, hablando palabra del Señor. No sé si alguna vez tú escuchaste a un niño
dando palabra de Dios, hablando, predicando inclusive, ¿no? Pero en mi infancia yo me acuerdo de muchos niños que eran tal vez un poquito más grandes que yo era pequeño y veía a otros niños de 10 años, 12, ¿no? Predicar con un poder, con una unción celestial y todo el mundo grande, pequeño, todo el mundo recibía palabra de Dios, ¿no? Después me tocó a mí predicar también, no lo hacía con la misma intensidad y la forma, porque tenía otro estilo, ¿no? Pero desde los 11 años predicando también. Así que yo creo que Dios usa a cualquier persona. Y si Dios quiere usar a un niño, presta atención porque Dios quiere hablarte a través de un niño también. Niño, niña, ¿sí? Cuando Dios los toma. Además, cuando uno ve el crecimiento de Josías, ya cuando tenía 12 años, este niño ya preteens era tremendo. Él mismo tomó la decisión de poder quebrar toda la idolatría que había en Israel. A los 12 años, escuche bien, 12 años, no le importó la tradición de sus padres ni de sus abuelos. Ustedes escucharon eso muchas veces, ¿no? Ay, no, es que sí, pero yo tengo estas imágenes que son de mis abuelos, que son de mi familia y me da mucha pena tener que tirarlo. Uy, tú no podías ser amigo de Josías, porque Josías te decía, eso es idolatría, a Dios no le agrada eso, hay que destruirlo, hay que quitarlo de encima. ¿Por qué? Porque tú tienes que confiar en Dios, solamente en el Señor. Y si tienes miedo de romper una idolatría, entonces estás en graves problemas, porque la idolatría no puede hacer nada contra ti. De ninguna manera, si es un material perecedero, lo que necesitamos es confiar en Dios. Así te lo diría Josías, porque él tomó esa iniciativa cuando tenía 12 años. Cuando llega a los 18, ya un adolescente, ya casi joven, toma la iniciativa de restaurar el templo. Fíjate tú, entonces, que Josías te hablaba en cualquier época de su vida, cuando era niño, cuando era un pretín, cuando era un adolescente, cuando era un joven, tenía palabra de Dios, quería agradar a Dios en todo momento. Así que en primer lugar nos está enseñando que debemos prestar atención a cualquier persona que Dios quiera usar para que nosotros tengamos una palabra de Dios. Bueno, este fue el 16º rey que hubo en Judá. ¿Sí? Hablando de sus datos personales, el padre ya sabemos que fue un desastre, pero también la Biblia habla de su mamá, de su madre. Se llamaba Jedida o Yedida, y por lo que nos dice la palabra de Dios, y poner allí su madre significó que fue de gran influencia para este niño. Así que su padre fue un desastre, pero su mamá se encargó de enseñarle, de guiarle, de ayudarle y rodearlo de buena compañía, para que este niño pueda crecer de una manera sana, se desarrolle en la palabra de Dios. Así que qué bueno por su mamá. Acuérdese, cuando estemos allá en la gloria de Yedida, que fue la madre que pudo ayudar a su hijo a buscar al Señor desde temprana edad. No solamente también su madre, sino el sacerdote. El sumo sacerdote, que se llamaba Hilcías, que estaba allí también, era de mucha influencia también para este niño. Así que esto de rodearnos de gente que ame a Dios nos ayuda a tener una influencia positiva en la palabra, saber cómo dirigirnos, tener madurez para tomar decisiones correctas. Así que aprendemos mucho de rodearnos de personas que nos edifiquen. Dime con quién andas y te diré quién eres, es la situación. Dime con quién te rodeas y te diré cuán edificado estás. Sería una respuesta de Josías para esta realidad. Así que desde niño buscó al Señor. Usted puede ir a la palabra de Dios y buscar otros pasajes paralelos, como en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, del 3 al 7, donde habla de esto, ¿no? De cómo desde niño él empezó a buscar al Señor desde los 8 años, ¿no? Déjeme leerle algunos versículos. Dice versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a el Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, escultura, imágenes, y derribó todos esos altares, quemó todos los huesos. Lo mismo hizo con las ciudades de Efraín y Manasés. Y cuando hubo derribado todos los altares y destruido todos los ídolos, volvió a Jerusalén. Se tomó un tiempo largo para hacer todo eso. Imagínense qué cantidad de idolatría que había en el pueblo. Y luego, entonces, los versículos siguientes nos dice que ya a los 18, entonces comienza a reparar el templo de Dios. Hablemos del contexto que tenía Josías.
porque el contexto era complicado. Está heredando el trono con un país sometido totalmente a lo que es la idolatría. Recuerden ustedes que Israel se divide en dos partes, ¿no? En la época después de Salomón se rebelan los del norte, así que hay un reino del norte y un reino del sur. Arriba entonces con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Judá. Así que los reyes que eran descendientes de David pertenecían a la parte sur, a la de Judá, donde después, posteriormente, se los llamaron judíos por pertenecer a esa región de Judá o de Judea, ¿no? La parte norte, Samaria, ya había sido llevado cautivo hacia Nínive porque no se habían arrepentido de sus pecados, así que en el 722 cae en la parte norte y Sennacherib se lo lleva hacia Asiria. Así que en la época de Josías, los del norte habían sido transportados, quedaba muy poca gente por allí, pero entonces Josías empezó a recuperar ese territorio, ese terreno, para poder dar palabra del Señor a los del norte también, que estaban perdidos, no tenían dirección espiritual. Sin embargo, Judá estaba en una decadencia espiritual, era terrible, había mucha violencia, corrupción, idolatría, mataban a los profetas. Así que ahí, ahora puesto como rey, tenía mucho trabajo que hacer Josías. Puede ser que le hubiera abrumado el trabajo, sin embargo empezó poco a poco. Vamos a destruir todos los altares que hay aquí, vamos uno a uno, y se tomó el tiempo suficiente porque desde los 8 años hasta los 12 estuvo buscando al Señor, y desde los 12 hasta los 18 se dedicó a limpiar toda la idolatría de Judá. Así que imagínense cuánto tiempo había que disponer para poder quitar toda esa idolatría que estaban ahí, ¿no? Así que desde niño, buscando al Señor, viendo entonces cómo el Señor podía trabajar, y Él puso a limpiar todo lo que estaba pasando. Imagínense el cuadro, porque en esa época dice Josías que tuvo que sacar los ídolos que había en el templo de Jerusalén. No es que lejos por allí había un Dios no conocido. No. Estaba diciendo que dentro del templo de Dios habían puesto imágenes de ídolos paganos. Eso parece inaudito, pero eso fue lo que hicieron los reyes anteriores. Imagínense lo que estaba pasando dentro de ese mismo templo de Jehová. Los sacerdotes, todos idólatras, la práctica de sodomía, había homosexualidad en ese momento porque la gente no buscaba a Dios y no se arrepentían de sus pecados. Así que Josías tuvo que restaurar todo esto porque la ley decía que eso era pecado y había que buscar a Dios. Lo mismo que astrología, la astrología, los signos zodíacos y todo esto, Josías tuvo que limpiar con todo eso porque a Dios no le agrada, porque eso dice en la ley de Dios. Había sacrificios rituales de niños, usted no va a creer, pero ahí nomás en el templo y al lado del templo había dioses donde se sacrificaban niños. Uno dice, bueno, qué diferente, ¿no? Con nuestro contexto. Es verdad, en nuestro contexto hoy se practica el aborto, por ejemplo. Pero en esa época no había tecnología, ni lo que es hoy por hoy desarrollado como para hacer esas prácticas, porque si lo hubieran tenido, seguramente lo hubieran practicado. Entonces, como no podían hacer abortos, lo que hacían era que nazca el niño, y una vez que nació se lo damos a los dioses, y lo entregaban y lo mataban. De todas maneras lo mataban igual. Acá lo matan con herramientas esterilizadas. En la otra época lo mataban entregándolo en un fuego. ¿La diferencia cuál es? Ambos mueren. Es terrible. Para Dios es terrible. Por eso la realidad es esta, de que estos ídolos estaban dentro del templo de Dios. Así que Josías tenía que tratar de eliminar todo esto porque habían afectado directamente a Dios en ese pacto que tenía el pueblo de Israel de poder andar en santidad. Así que tuvo que derribar altares de Baal, de Asera, de Tofet, de Moloch, los dioses que había, bueno, en Israel eran muchos, había un culto astrológico, había también el culto al sol, el monte de los olivos se llamaba monte de destrucción por las prácticas que hacían en ese lugar, Astoret, Milcom, Quemos, era terrible, cualquier dios que había dando vuelta ahí terminaba en Judá y Jerusalén. Y a esa realidad se encontró Josías, así que tuvo que buscar a Dios para saber cómo
ser guiado por Dios. Su consagración. Esto fue lo que más ha impactado en la historia de Israel. Qué consagración que tuvo Josías, dándose cuenta de la realidad. ¿Y cómo se dio cuenta? Pues bueno, buscando a Dios. Acuérdese, desde niño empezó a buscar a Dios, así que estableció la base para saber cómo hacer reformas dentro del pueblo de Judá. Después, a los 12 comenzó a limpiar toda la idolatría, porque había que quitar esa enfermedad espiritual que estaba dentro del pueblo, y a los 18 comenzó a reparar el templo que había sido abandonado. Si nadie adoraba a Dios, todo el mundo iba por los ídolos en toda dirección, pero el templo estaba abandonado porque nadie buscaba al Señor. Así que mientras estaban reedificando otra vez el templo, reedificando no, restaurándolo, reparando grietas, ¿no? Otra vez a ver que esas puertas no se abrían, en limpieza, quitando toda esa inmundicia que era para Dios, la idolatría. Mientras estaban buscando todo esto y restaurando todas las cosas, aparece un rollo, un libro de la ley, el libro de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Y dice que se lo llevaron al rey inmediatamente y apenas empezaron a leer y a escudriñar la palabra de Dios, ¡wow! Se dieron cuenta en qué situación se encontraba el pueblo por causa de quebrantar la ley de Dios. Dios les había dicho que todo lo que estaban haciendo nunca lo debían hacer. Así que el rey fue tocado por leer la palabra de Dios, por escudriñar la palabra de Dios, hasta el punto de que, bueno, justamente él se somete a Dios. Fíjese, su corazón tocado, segundo libro de Reyes 22, desde el versículo 10 al 14, dice: Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Eso es lo que dice el rey. Vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios cómo estamos, porque acá las cosas están muy bien, por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que está escrito. Y entonces dice que hicieron eso. Se rasgaron las vestiduras, dijeron: wow, estamos de luto, esto es terrible, vamos a recibir todo ese castigo por no haber cumplido con la ley de Dios. Así que empezaron a buscar a Dios y dijeron: necesitamos un profeta de Dios, alguien que nos hable y nos dé dirección para ver qué podemos hacer. Así que mandan a consultar y se encuentran con una mujer. Dios lo manda a hablar con una mujer, con Hulda, que era la profetisa. Versículo 15, dice así: así ha dicho Jehová el Señor. Estamos en el versículo 14, donde se dice que fueron a buscarle esa palabra de Dios. Dice: y hablaron con ella, y entonces Hulda, la profetisa, que era mujer de Salum, versículo 14, hijo de Aras, guarda de las vestiduras. Se ve que su marido trabajaba en relación al templo, cuidando las vestiduras. Entonces su mujer era la que tenía palabra de Dios. Era la profetisa, y ella había dicho así: que traigo juicio sobre este lugar los que moran, por cuanto no han hablado, no han cumplido con lo que dice el libro, me dejaron a mí, quemaron a incienso a dioses ajenos, provocándome a ira. Dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que ha pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Esa fue la respuesta de Dios. Pero fíjese cómo fue tocado Josías. No fue tocado por la profetisa, sino porque él leyó la Biblia, leyó la palabra de Dios, escuchó el mensaje, se dio cuenta que estaban en pecado, que tenían que arrepentirse de sus pecados, así que se vuelcan en arrepentimiento hacia Dios, y porque se enterneció el corazón.
fue sensible a lo que escuchó y quiso obedecer inmediatamente la palabra de Dios. Fue por eso que Dios lo preservó, que Dios lo guardó, que Dios hizo un pacto con él, diciendo que él iba a morir en paz, digamos, ¿no? Nunca iba a ver el castigo que Dios iba a traer sobre lo que era la ciudad de Jerusalén, porque fue mucho más adelante después de Josías, ¿no? Así que la diferencia lo hizo el corazón enternecido de Josías, porque se humilló y buscó al Señor. Así que le impresionó la palabra de Dios, lo humilló, se dio cuenta de que estaba muy lejos de las expectativas de Dios. Miren que Josías venía buscando a Dios y tirando la idolatría y tantas cosas, pero cuando vio la ley de Dios se dio cuenta que estaba muy lejos de lo que realmente Dios quería hacer. Claro, a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Creo que estoy bien, creo que voy haciendo las cosas bien, tengo mi oracioncita, un versiculito y estamos bien, pero las demandas de Dios para andar en santidad son otras, de acuerdo a lo que yo estoy pensando, ¿no? Dios quiere tratar con mi mente, con mi corazón, con mi carácter, someterme a Él, obedecerle a Dios, vivir por fe, actuar, moverme. Así que hay mucho de lo que Dios quiere hacer. Cuando nos damos cuenta de esa diferencia, decimos, ay Señor, te necesito más, necesito que toques mi vida, necesito que tú me sigas hablando, así que seguir buscando a Dios, buscando su santidad, imitar su carácter, ser como el Señor quiere que seamos, ¿no? Dice la Biblia entonces en los versículos siguientes que el pueblo de Judá se motivó por Josías a buscar a Dios. Cuando el pueblo vio cuán humillado estaba Josías, el pueblo entonces dijo, pues vamos a tener que hacer lo mismo nosotros. Si el rey está buscando a Dios, pues nosotros también entonces, ¿no? No es que exactamente el pueblo se dio cuenta que era pecador, ¿no? Y ellos mismos decidieron buscar a Dios. Realmente lo hicieron por amor a Josías. Lo hicieron porque Josías lo estaba haciendo, ¿no? Yo no sé por eso si fue un cambio genuino de todo el pueblo. De Josías sí. Y Josías los animó y los ayudó a buscar a Dios y él fue el que quitó toda la idolatría. Pero cada corazón individualmente tiene que buscar a Dios. Hoy es igual. Hoy, por más que los líderes o alguien de la casa busca a Dios y los demás no, cada uno tiene que ser responsable de su búsqueda diaria en la presencia de Dios, a buscar al Señor, a saber que Dios tiene una dirección para nuestra vida. El reinado de Josías fue un muy buen reinado. Trató siempre de hacer justicia, trató siempre de que el pueblo aprendiera la palabra de Dios y la pusiera por obra. Buscara al Señor, se rededicó otra vez el templo, se buscó a Dios. Así que después de haber quitado toda la idolatría, era aprender las escrituras para no olvidarnos lo que Dios había dicho. Y también, bueno, empezó a haber regocijo, empezó a hacer fiesta. Segundo libro de Reyes 23, 21 al 23 nos dice que celebró la Pascua de mucho tiempo que no se estaba celebrando, ¿no? Dice, mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaban a Israel, ni todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¡Qué fiesta! ¡Qué tremendo!, ¿no? Así, los reyes que buscaban a Dios gozaban de la comunión con Dios y de las bendiciones de Dios. Yo no sé, a veces uno dice, ¿cómo puede ser que reyes tan inteligentes se volcaran a la idolatría, algo tan ridículo, y terminaron recibiendo las consecuencias de esas acciones? Pero otras personas que eran humildes, que leían la palabra de Dios y eran tocados por Dios, Dios los bendecía, los guiaba como a Josías, y al final su reino era de paz y gozaban de esa bendición constante de parte del Señor. Así que fue estas fortalezas y debilidades que tuvo Josías. En esa fortaleza fue muy buen rey, que buscó al Señor, que quitó la idolatría, un reformador, algo así como lo había hecho también Ezequías muchos años atrás, ¿no? Pero él también hizo esto en el pueblo de Israel. Fue el último buen rey que tuvo Israel, porque después las generaciones siguientes otra vez volvieron a apartarse del Señor, a buscar sus propios beneficios, la idolatría, la corrupción, y al final vino la destrucción de Jerusalén. Pero no sucedió en los tiempos de Josías porque él buscaba al Señor. Así que
todo eso eran su fortaleza, ¿no? Ese reino buscando al Señor. Ahora, debilidades, sí, como todo el mundo, siempre hay algunas debilidades que considerar. Y la Biblia nos cuenta todas las cosas, ¿no? Vemos que la descendencia de Josías no fueron personas, sus hijos y sus nietos no fueron personas que realmente buscaron al Señor de todo corazón. De hecho, volvieron otra vez a la idolatría, a la corrupción. Se ve que faltó eso, ¿no? Faltó decirle a las generaciones siguientes que debían buscar a Dios. También tuvo una exhortación de parte de Dios de no meterse en asuntos de guerra que no le incumbían a él, ¿no? Y de repente venía, dice el rey de Egipto, el faraón, para luchar contra un ejército babilonio, y él se mete en el medio cuando nadie lo había llamado, ¿no? Y él se va a hacer guerra contra Faraón, y Faraón dice, ¿por qué vienes a pelear contra mí? Dios me está mandando a pelear esta guerra, no te metas. Y él, de metido nomás, fue a esa guerra y al final lo mataron ahí. No sé si fue el mismo faraón que lo mandó a matar o el mismo ejército de faraón. Y así es como termina su vida, ¿no? A veces uno dice, pero ¿qué pasó? Un tremendo rey restaurador. ¿Y por qué viene a morir justamente en un lugar donde no tenía que estar? ¿Por qué se metió ahí? Pero si tú ves un poco la historia de Israel, la paciencia de Dios con Israel, con Judá, con Jerusalén, más allá de Josías, estaba llegando ya a su fin porque el pueblo de todas maneras no se había convertido de corazón, ¿no? Había mucha gente que todavía seguía en la idolatría y no buscaba a Dios, solamente lo hacía por amor a Josías, pero no había un cambio real, ¿no? Entonces era como que la paciencia de Dios ya tenía un límite, así que Dios, yo creo que lo permitió Dios, ¿no? Diciendo, Josías, hasta aquí llegaste, hasta aquí fue tu reino, así que bueno, ahora vas a morir aquí y yo lo permito para llevarte a mi presencia porque ahora se viene una destrucción terrible en el pueblo y yo te quiero preservar. Yo lo veo así, lo entiendo así, ¿no? De acuerdo a todo lo que ha pasado después. Así que de alguna manera también era permitido por Dios, guiado por Dios. Pero si él se hubiera quedado tranquilo, hubiera estado en Jerusalén, no se hubiera metido en esa guerra, tal vez hubiera vivido algunos años más para glorificar el nombre del Señor, ¿no? Por eso a veces uno tiene que saber que si buscó a Dios toda su vida, los últimos años de su vida, tiene que seguir buscando a Dios. No es que, no, si ya con todo lo que le busqué, ya hice mérito para que en los próximos años yo esté de vacación y me haga un break con Dios. No, no es así. Cada día debemos buscar al Señor porque el Señor siempre quiere guiarnos en todo tiempo. El carácter de Josías fue muy obediente a la palabra de Dios. Lo que él leía, lo que se interpretaba, se entendía, eso inmediatamente había que aplicarse. Así que Josías nos llama la atención en eso, que nosotros podamos tener ese carácter obediente como lo tuvo Josías para aplicar palabra del Señor. Fue muy decidido, no tuvo temor de quebrar la idolatría de sus antepasados. No importa que era el recuerdo de los padres, que era el recuerdo del abuelo, eso era idolatría y tiene que ir a la basura. Así que directamente así fue Josías tratando de limpiar todo el pueblo de la idolatría porque era muy decidido, ¿sí? Y era valiente para hacerlo. Era muy sensible también. La Biblia dice que se enterneció su corazón, hablando de sensibilidad, ¿no? Se dio cuenta del pecado del pueblo, se arrepintió, buscó el perdón de Dios, restauración total e hizo reformas en el pueblo para que la gente pudiera buscar al Señor. Motivó a otros para buscar, así que también contagiaba en su carácter. Se ve que era muy afable porque era muy querido por el pueblo, ¿no? Todo el pueblo lo amaba a Josías, así que él podía acercarse para poder llegar con la palabra de Dios también a sus vidas. Huellas, ¿qué nos deja? ¿Cuál es el camino que hizo Josías que nosotros podemos imitar? Bueno, podemos imitar la humildad que le agrada a Dios. Josías le buscó de todo corazón. Aunque era el rey, aunque tenía todas las comodidades y era el que tenía la última palabra en el pueblo de Israel, él se sometió a la palabra de Dios. Se sometió a lo que dijo una profetisa para buscar a Dios en todo momento. Así que esa actitud nos ayuda a nosotros a encontrar siempre una respuesta de Dios para nuestra vida, permitir que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme, ¿no? Que nuestra relación
con Dios. No seas como el pueblo, porque si Josías lo busca, entonces nosotros también. No, que debamos hacerlo nosotros como Josías, motivados, automotivados por buscar al Señor en todo tiempo, ¿no? Josías emprendió una reforma religiosa de grandes alcances y que nos habla a nosotros de que nosotros también podemos afectar hoy por hoy a la realidad en que estamos viviendo por nuestro testimonio, siendo luz donde estamos. Si Josías lo pudo hacer en ese contexto terrible que había en esa época, nosotros también podemos porque tenemos el poder del Espíritu Santo. El Señor nos da palabra, nos da dirección y nos capacita. Así que no te mimetices con el mundo. No guardes tu luz abajo del almud. Sácala a relucir. Da palabra del Señor. Háblales a otro de lo que significa la vida guiada por el Señor, ¿no? Así que también nos habla de santidad, santidad y cuidado del alma, cuidado con esos ídolos que pueden arraigarse en nuestro corazón. Y no, pero también es parte de la familia, parte de la tradición, mis amigos hacen lo mismo, mis parientes, cuando estamos juntos, ¿qué van a decir que no soy parte del grupo? Miren, hay que tomar decisiones y el Señor está en primer lugar. Allí, bueno, tenemos que darnos cuenta porque un día le vamos a rendir cuenta al Señor. Entonces, mientras estemos aquí, el Señor Jesús es número uno en nuestra vida, así que toda la idolatría debo desecharla, debo quitarla de mi corazón. Y no solamente las imágenes visibles, sino también aquellas que son invisibles, ¿no? Muchas veces la idolatría tiene que ver con aquellas cosas que amamos demasiado, ¿no? Que ponemos todo nuestro empeño, nuestro amor, nuestro tiempo y debemos tener cuidado. A veces son cosas buenas, como dijo el pastor Wilkerson alguna vez, cosas buenas que nos alejan del cielo. Así que debemos revisar siempre todas nuestras motivaciones, en dónde nos estamos enfocando, para saber si realmente siempre le estamos dando al Señor el primer lugar de nuestra vida. El Señor nos hace conquistadores si nosotros confiamos en Él. Lo primero que debemos hacer es alimentarnos de la palabra de Dios. La vida de Josías nos enseña que alguien que lee la palabra de Dios, la escudriña y la quiere poner por obra, puede cambiar toda una nación, imagínense, ¿no? Así que si tú y yo hoy nos dedicamos a aplicar la palabra de Dios, a amarla, a ser apasionados por esta palabra, Dios produce cambios en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, ¿no? Y otras personas serán afectadas por lo que el Señor haga en nuestras vidas. No importa cómo haya vivido hasta aquí, ahora es el día donde uno toma decisiones. Así como lo hizo Josías, a partir de hoy vamos a buscar a Dios, vamos a pedir dirección del Señor. Así que eso es lo que nos habla siempre, ¿no? Así que bueno, la palabra del Señor nos recuerda en el segundo libro de Reyes 23-25 que dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese, ahí está la clave, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, con toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Hoy, en nuestro contexto, necesitamos que se levanten muchos Josías para honrar el nombre del Señor. Tal vez tú, allí donde estás viendo este video, el Señor te está hablando a ti. Dios te ha dado palabra. Te quiere hacer un instrumento para que tú des la palabra de Dios a los que tienes a tu alrededor. Dios te está dando muchas oportunidades para hablar de Él, ¿no? A veces es por internet. Muchas personas que se están comunicando contigo necesitan una palabra de Dios y tú la tienen que transmitir. Muchas veces es por redes sociales, otras veces por teléfono. En tu trabajo tienes que ser luz, ahí donde el Señor te está poniendo. Así que acuérdate, no importa si el Señor te habla a través de un niño, a través de un joven, a través de un adolescente, escucha la palabra del Señor y ponla por obra. Y si tú eres un niño, estás escuchando este video, o un adolescente o un joven, deja que el Señor te use. No hay edades para alguien que se pone en las manos del Señor. Y Dios lo toma y lo usa con poder y lo dirige para que ese propósito de Dios se cumpla en su vida. Lo que Dios nos quiere es que estemos consagrados a Él, dedicados a Él, así, consagrados como lo hizo Josías, buscando al Señor permanentemente. Vamos a orar. Amén. Gracias te damos, Señor, por aprender de la vida de Josías, cómo buscarte a ti, cómo la palabra, Señor, nos toca, cómo toca nuestro corazón, cómo podemos ser sensibles y que tú produzcas cambios. Señor, que podamos enseñarle a las próximas generaciones, desde niños que te busquen a ti, desde niños, Señor, que te pongan a ti en primer lugar, que quiten la idolatría, Señor,
que ellos puedan honrarte a ti y que te den adoración sincera y devoción. Ayúdanos para que juntos construyamos esto, Señor, como familias, adorándote a ti, exaltándote a ti, Señor. Padre, guíanos, Señor, en este tiempo, en esta hora, para que seamos luz en las tinieblas, que nos des la palabra que necesitan escuchar, que seamos fieles a la verdad y que lo digamos en amor. Confiamos en ti porque el poder de tu Espíritu Santo está en nuestra vida y nos va a dirigir para cumplir ese propósito. Oramos creyendo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente y deja que el Señor te use para su gloria, no importa la edad que tengas, deja que el Señor te use para su gloria como lo hizo como Josías. Dios te bendiga, un abrazo grande.